Bienvenidos una vez más a su canal Más que Palabras con el Pastor Walter. Un canal donde la palabra de Dios está por encima de las opiniones humanas y conocer a Cristo es el único propósito del estudio de las Escrituras. Gracias por dejarme entrar en contacto contigo y estudiar juntos la palabra del Señor. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este mensaje con otros. Hoy estudiaremos el libro de Éxodo una vez más y nos responderemos a la siguiente pregunta. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Cómo podemos nosotros entender los siguientes textos de la Biblia? Éxodo capítulo 7, versículo 3, por ejemplo, dice el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. De acuerdo al versículo 3 del capítulo 7, Dios dice, yo lo voy a endurecer. Pero cuando vamos al versículo 13 y 14, dice lo siguiente, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. El versículo 3 dice que Dios se lo va a endurecer, pero en el versículo 3 y 14 Dios dice, está endurecido el corazón de Faraón, ese es Faraón el que se endureció. Pero en el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es interesante que cuando estudiamos detenidamente la Biblia vamos a encontrar un detalle importante. Y es que 9 veces dicen las Escrituras que Faraón endureció su corazón, pero también 9 veces dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente, mis apreciados hermanos. Cuando empiezan a caer las plagas en Egipto, las primeras 5 plagas dicen de manera clara que Faraón endureció su corazón, que no fue Dios quien lo endureció. O sea, cuando inician las señales prodigiosas de las plagas sobre Egipto, Faraón decide endurecerse. A partir de la 6ª plaga, nosotros podemos encontrar en el capítulo 6, en capítulo 9, versículo 12, que dice lo siguiente, aquí cambia ya el discurso. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Las primeras 5 plagas, Faraón endurece su corazón. A partir de la 6ª, dice que Jehová endurece el corazón de Faraón. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos al capítulo 4 del mismo libro. El capítulo 4 del mismo libro de Éxodo, versículos 21 al 23, dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no deje ir al pueblo. Y dirás al Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar tu hijo primogénito. Es interesante, esta declaración es dada antes del primer encuentro de Moisés con el faraón. Y dice allí 2 cosas. Yo lo voy a endurecer, pero luego dice, ya yo te dije que lo dejes ir y no lo has dejado ir. O sea que la razón por la que Dios sabe que va a terminar su presencia endureciendo a Faraón es porque ya él le ha hablado a Faraón y Faraón no le ha hecho caso a Dios. ¿Cómo le pudo haber hablado Dios a Faraón antes de llegar Moisés a Egipto? Sencillo, vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1.
¿Qué dice la Escritura en Romanos? Mira lo que dice. Romanos capítulo 2, perdón. Versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay algo interesante aquí que nos da luz. Cómo Dios dice que ya le había hablado a Faraón y Faraón no había querido oír a Dios y por eso Dios lo iba a endurecer. Porque Dios a todos los seres humanos nos da conciencia y nos da la capacidad de razonar. Una persona con conciencia y con la capacidad de razonar sabía que la esclavitud es un hecho injusto y tirano, sobre todo con un pueblo que había sido bendición para la nación egipcia. En ese sentido, Dios dice, ya yo te he dicho. Ahora, como Faraón se niega a escuchar a Dios, entonces Dios endurece el corazón de Faraón a partir de la sexta plaga. ¿Cómo lo endurece? Mira, la Biblia muestra que el mismo fenómeno que vivió Faraón se repetirá en el tiempo del fin. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 21 al 32, hay una declaración que nos debe poner a pensar bastante acerca de nuestra respuesta al llamado de Dios y a la dirección del Espíritu, que siempre el Espíritu, cuando nosotros vamos a hacer algo, nos habla para aprobar o desaprobar la acción que queremos tomar. Dice a partir del versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nota tú que aquí es gente que ha conocido a Dios y se negó. ¿Cómo se negó? A través del razonamiento. Por lo tanto, Dios habla a través de la razón a aquellos que no han tenido contacto con la Biblia. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oye, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios le habló y no le hicieron caso, Dios los entregó. ¿En qué sentido los entregó? Dejó de defenderlos. Se apartaron de Dios, quedaron sin la protección y sin la defensa divina. Es claro a la luz de la Biblia, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que solo hay dos caminos en esta vida, no hay terreno neutro. Nadie puede decir yo no me comprometo con Dios, pero tampoco estoy con el enemigo. Mira lo que dice la Escritura en el capítulo 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Solo hay dos caminos. Nosotros tenemos que decidir si escuchamos la voz de Dios a través de su Espíritu o nos apartamos de Él. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios? Cuando dejamos de obedecer al Espíritu Santo. Mira lo que dicen algunas citas bíblicas que tengo aquí acerca de eso. El apóstol Pablo Pedro en Hechos, Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 51, hablando
a los fariseos en el Sanedrín les dijo lo siguiente: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. De ahí que sí, Pablo en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 nos da un consejo a nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también Pablo en Efesios 4:30 nos dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros como creyentes desobedecemos a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, estamos resistiendo al Espíritu Santo como Faraón. Y es allí donde cabe tener en cuenta las palabras del Señor Jesús, cuando dijo: pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La rebelión contra el Espíritu Santo finalmente no tiene perdón. Cuando uno persiste y persiste en desobedecer y contrariar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se aleja de donde no lo quieren y quedamos a expensas del enemigo. Eso fue lo que sucedió con Faraón. Ahora, mi apreciado, cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voz oirás? ¿Oirás tú lo que dice el Señor en su palabra? ¿Oirás tú el testimonio del Espíritu cuando te dice detente o avanza, hazlo, pero como está en contra de tus deseos, de tus planes y de tus intereses, estás tentado a no obedecer al Espíritu? Es mi oración a que tú seas sensible a la voz del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Que Dios te bendiga, que el Espíritu te guíe para que suceda en ti la obra perfecta del Espíritu Santo. Recuerda lo siguiente: el sol que endurece el barro derrite la mantequilla. Depende de ti. Yo quiero que el Espíritu Santo derrita mi corazón, y es mi oración que el Espíritu Santo derrita tu corazón.